Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos en la comunicación telefónica con el congresista Héctor Becerril de Fuerza Popular. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tu impresión del discurso, el mensaje presidencial de hace minutos, por favor. Bueno, yo saludo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski al final haya recapacitado y no haya embarcado pues a todo su gabinete en esta aventura que no iba a conducir a nada bueno. Yo quiero dejar claramente establecido de que la censura que nosotros estamos planteando no es por la política educativa, no es por la ley universitaria, es los actos de corrupción gravísimos que se han detectado en el Ministerio de Educación y que hasta el día de hoy el ministro no ha podido deslindar. En ese sentido, nosotros nos reafirmamos en que con la corrupción no se transa. Así es que el ministro sabe perfectamente cuáles son los motivos de esta moción de censura presentada. ¿Eso quiere decir, Héctor, que la moción de censura va a continuar en su proceso en las siguientes horas? Así es. Toda vez, como repito, que hasta el día de hoy este ministerio, este ministro, no ha podido deslindar con la corrupción. Más aún, han tratado por todos los medios de querer desacreditar una denuncia que yo he realizado con nombres, con cargos de funcionarios, con terceras personas, con comunicaciones, con depósitos de vouchers de 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles, 300.000 soles. Quiero reafirmarme en que la denuncia que yo he realizado es una denuncia cierta y es totalmente diferente a la denuncia que ha realizado el Ministerio de Educación con fecha 22 de noviembre. La denuncia que se ha presentado incluso tiene fecha 3 de noviembre, o sea, 19 días antes de esa denuncia que tardíamente presenta el Ministerio. Usted, para cerrar ahí, Héctor, la entrevista y agradeciéndote por tu comunicación a esta hora, ¿tú crees o ustedes creen que esta censura al señor Saavedra no va a debilitar el gabinete de Fernando Zavala y más bien le restaría unidad, fortaleza política y que más bien, si se quiere apoyar la gobernabilidad, había que buscar otro camino? Es decir, convencer al presidente, convencer a Fernando Zavala de que le pida la renuncia al señor Jaime Saavedra y que no se llegue a la censura. ¿No crees que ese es un camino? ¿Ya se exploró? ¿No se ha podido llegar a ninguna conclusión por ahí? Yo no creo que vaya el presidente a pedir renuncia del ministro, o que el ministro de por sí solo vaya a presentar esta renuncia. Lo ha manifestado en varias oportunidades en este camino. Nosotros creemos en una educación de calidad, creemos en una ley universitaria, acorde con los tiempos modernos, pero no creemos que para ello tiene que verse inmersa dentro de actos clarísimos de corrupción. Muy bien, Héctor, gracias por tu comunicación, muy amable. Buenas noches. A ti, Alfonso, buenas noches. Bien, seguimos amigos con Ditel Columbus, aquí en Redes y Poder en el estudio principal. Ditel, lo que dice el señor Héctor Becerril es clarísimo, el tema de la censura continúa viento en popa. ¿Qué piensas al respecto? Pero es que era de esperarse una respuesta así del fujimorismo, porque, como te digo, o sea, me parece bien que el presidente no quiera más confrontación, él como el presidente, él como ejecutivo, con el legislativo, pero finalmente no ha dicho si es que el ministro se queda o se va. O sea, se entiende, lo que él está diciendo es que el ministro se queda y que no está renunciando y no le va a pedir la renuncia. Entonces, eso deja al Congreso para seguir con el procedimiento de la censura, porque una vez más insisto, el presidente puede llamar al diálogo al Congreso y a todas las fuerzas políticas, pero el diálogo no va a superar la situación que ha originado formalmente el tema de la censura. Muchos dicen que hay un tema detrás de la censura que es la ley universitaria. Mira, podría ser incluso cierto que haya algo de la ley universitaria detrás, pero no por ello deja de ser cierto ni menos grave el hecho de las cosas que se han denunciado.
los 140 y tantos millones en computadoras, los cientos de millones en los Panamericanos y demás. Entonces tampoco engañemos a la población señalando a la ciudadanía diciéndole que una cosa tapa la otra, porque en el peor de los casos los dos temas son atendibles y los dos serían motivo de una fiscalización por parte del Parlamento. Y en esta oportunidad han optado por fiscalizarlo por el tema de las computadoras y por el tema de los Panamericanos. Si el ministro no renuncia, o el presidente no le pide la renuncia, o por último, cosa que no creo que hagan, lo cesan, ¿no?, en las funciones, el fujimorismo ya está atado de manos. El fujimorismo va a tener que seguir con la censura. Aquí no hay retorno. El camino que ha iniciado Fuerza Popular no tiene vuelta atrás. O censuran o van a quedar frente a la opinión pública como qué. Tengo la palabra en la mente, pero no la puedo decir. A pesar que es un término que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no lo puedo decir. Pero nuestros televidentes se imaginan qué cosa es lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, el fujimorismo ha dicho de que hay actos de corrupción, etc. El congresista Becerril acaba de decir de que él presentó una denuncia con pruebas, etcétera. Acaba de decir que, por ejemplo, la denuncia la hizo el Ministerio de Educación el 3 de noviembre y la han presentado pues 15 días después, esperando sabrá Dios qué cosa. Y de buenas a primeras ahora el fujimorismo va a decir, bueno, ya me desisto de la censura, entonces políticamente el fujimorismo se arruinaría. Y además admitirían que todo lo que han armado es un show, lo cual sería pues carne para todos aquellos que quieran aniquilar al fujimorismo políticamente hablando. Lo que no parece claro, Dittel, es por qué el señor Saavedra se aferra de esta manera y con esa posición lo que hace es poner en el balcón y poner en un espacio de debilitamiento al gabinete de Zavala. Porque no sería mucho mejor, Dittel, que renunciara y punto. Sí, claro. Y no le haría un daño continuar en el ministerio y esperar la censura para que el gabinete de Zavala tenga ya un censurado, lo cual sería nada bueno, por supuesto. Yo creo que el ministro está pensando posiblemente dos cosas, ¿no? Pero creo que primero está pensando en su honor, porque él piensa de que toda esta situación lo está mancillando a nivel personal y él se siente inocente de todas las imputaciones, ¿no? Entonces, él me imagino que pensará que si renuncia sería pues admitir que sí, pues él ha sido responsable de las compras, las irregularidades en las compras, las negligencias en el Panamericano, que eso no hay vuelta que darle, ha habido negligencias groseras, tan es así que el gobierno tiene que sacar una norma, aunque ya la sacó, para poder hacer contrataciones a dedo, ¿no? Entonces, y que nos van a costar más dinero, ¿no? Y no sabemos si que finalmente lo que se invierta le va a servir al país más adelante, ¿no? Teniendo en cuenta el tema de los bolivarianos como antecedente, ¿no? Entonces, ese creo que es por un primer análisis que puede haber hecho el ministro. Y el segundo es, pues, los entornos, porque últimamente los entornos siempre complican, ¿no? El entorno del presidente lo ha llevado a esta situación extrema en la que se ha visto obligado a dar un mensaje a la nación por un ministro. O sea, yo esperaría pues que eso fuera por una crisis política pues monumental, no por un ministro, ¿no? Nadie resta capacidad, cualidades profesionales al señor Saavedra, pero es un ministro, ni siquiera es el premier, por Dios, es el ministro de Educación que viene del gobierno anterior, que este gobierno ha dicho que es una desgracia, ¿no? Ok, él era la excepción, pues. Ya, todos eran malos ministros, mala gestión, menos Saavedra, ok. Pero no es tu premier, pues, ¿no? Y yo lo he sostenido que yo creo que el presidente de la República debe tener también cierto celo, políticamente hablando, del ministro Zavala, o perdón, del ministro Saavedra, porque el ministro Saavedra ha recibido pues una defensa tan ardorosa que ni siquiera el presidente de la República recibe. Ayer el presidente se ha visto obligado, yo creo que parte de su personalidad es ser así de franco y exteriorizar, digámoslo así, el sinsabor que siente, porque su bancada pues hace lo que... lo escucha. Porque hace lo que quiere. Claro, hay una frustración, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski que es evidente, Yo Sí, creo claro. que es curioso, ¿no? Yo me preguntaba si Pedro Pablo podrá sacar a la calle la gente que sacó Saavedra a la calle ayer. O sea, la organización que ha tenido la marcha, aunque sea de 5.000 personas, lleva una movilización de una serie de personas y personajes que están en torno a este tema de las marchas. Pero ellos marchan por sí mismos, ¿no? O sea, es una marcha que tiene... No quitemos la legitimidad de lo importante que es marchar en el Perú cuando uno quiere hacer política, eso está muy bien, pero es que hay ahí una utilización
bien cuestionada sobre esta situación de la marcha, porque se pretende cambiar justamente la legislación y convertir a la calle en una fuente de poder de una determinada forma que pretende reemplazar lo que es la institucionalidad democrática. Mira, yo entendería que pasara, por ejemplo, la ley Pulpín. O sea, eso era un tema que afectaba pues como una mala política de Estado y creo que la ley tenía que ser revisada. La repartija. Repartija. Que, por ejemplo, la marcha por la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, por temas de esa naturaleza que tiene un impacto en todo el país, en toda la ciudadanía. Saavedra puede ser, o puede haber sido, no sabemos todavía, un buen ministro para algunos, para otros no. Pero la política de Estado en materia educativa no nace con el señor Saavedra y no va a morir con el señor Saavedra. Porque el presidente de la República, los congresistas de gobierno y el gabinete ministerial, si van a señalar que la política educativa se cae porque se va el señor Saavedra, están admitiendo... que no hay política educativa. Es que están admitiendo su incapacidad para poder gobernar un país. Eso quiere decir que si se va el señor Saavedra, nadie más va a poder ser ministro de Educación. Mira, me cuesta trabajo que en 30 y tantos millones de peruanos no haya otro ministro de Educación, solamente Saavedra. Mira, y eso es lo que ha sido en los últimos 3 años del presidente Ollanta Humala Heredia y viene siendo los primeros 6 meses de este gobierno. Es, por lo menos, inédito. Sí, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, algunas personas comenzaron a hacer una defensa un poco, para mí al menos incomprensible respecto al ministro Saavedra, al señalar, pues, por ejemplo, si Saavedra se va, se cae la ley universitaria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, dicho sea de paso, bajo paréntesis a esto, yo estoy de acuerdo con la reforma universitaria y con la ley universitaria, pero la ley necesita ser revisada en ciertos aspectos, ¿no? La ley no es perfecta. Tenemos, Ditel, a congresista Marco Arana, del Frente Amplio, que nos acompaña por la línea telefónica. Marco, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Marco, el presidente dio un mensaje a la Nación hace minutos. Yo quisiera saber si tuviste tiempo de escucharlo y si me puedes dar tu impresión, por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que ha sido importante que el presidente salga a decirle al Perú entero que ha sido el ejercicio abusivo, desmesurado y irresponsable de un mecanismo de control político que el Congreso tiene y que en este caso se activa para censurar al ministro, ya que el fujimorismo lo que ha querido hacer es una exhibición de fuerza, ¿no? Me parece que ese es un dato importante del mensaje, porque lo que no se puede permitir es que un mecanismo de control político, de fiscalización, sea desnaturalizado por el hecho de que el fujimorismo no ha asimilado que perdieron las elecciones y que quieren tener contra la cuerda al gobierno para seguir seguramente colocando más personas dentro de cargos importantísimos de la administración pública, como ya lo hicieron en el BCR, en la Superintendencia de Banca de Seguros, en la SUNAT, y lo quieren seguir haciendo en otras, seguramente en otras dependencias del Estado, ahora que se viene el nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional y que en los próximos años se viene la renovación de todos ellos. Entonces me parece que esa es una reacción importante, que ya hacía falta, que hace tiempo, hace varios días en realidad, el presidente debería comunicarle eso al país. Segundo, que haya señalado que la reforma universitaria y los temas de fondo de la educación se van a conversar, ¿no? Y que para eso llama un diálogo nacional, ¿no? Y en tercer lugar, me parece importante que el presidente intente recuperar, porque vamos a ver si va a sostenerse firme en esta decisión, un diálogo con las otras fuerzas políticas a despecho de muchos periodistas u opinólogos, ¿no?, con corazoncito anaranjado, que lo que querían hacer era que a partir de este uso abusivo del poder en el Congreso, obligaran al presidente a un diálogo a solas, ¿no?, con Keiko Fujimori, que no tuvo ni la hidalguía de ir a reconocer que había perdido las elecciones, o como pasó más tarde, cuando el presidente llamó a un diálogo nacional sobre el tema de la lucha contra la corrupción, y la presidenta del Congreso lo dejó plantado, ¿no? Entonces, el que él salga a decir, el diálogo va a ser con las fuerzas políticas, además a la que hay que añadir
debería ser con las organizaciones de la sociedad civil para discutir los temas de fondo de la educación, entre los que yo creo debería incluirse la mejora de la reforma universitaria, es un buen gesto, ¿no? Pero un poco tardío. Ahora esperemos que su bancada lo respalde, porque ha sido vergonzoso que el día de la interpelación del ministro ni siquiera estuvieran todos ellos en el hemiciclo, ¿no? Y entonces que el tema comience a fijarse en los temas realmente de fondo, ¿no? Que son los problemas de la educación, porque es claro que el ministro Saavedra ya cumplió su ciclo político, es claro que los cambios que necesita hacerse en educación ya le estaban quedando grandes, en el sentido de que, por ejemplo, no hizo un gasto adecuado en materia de gastos de capital. 209 millones de presupuestos tuvieron que ser pasados al Ministerio de Salud cuando hay escuelas que se caen, cuando hay maestros mal pagados, cuando faltan carpetas y pizarras en muchas de las escuelas del Perú, ¿no? Entonces, las cosas buenas que hizo el ministro, pongámonos de acuerdo cuáles son los logros, sobre eso avanzar, sobre el tema de la reforma universitaria, mantenerse firme, y si es que hay que hacer algunos cambios para evitar que hayan rectores ganando 2 millones de soles, que hayan mafias universitarias o estafas universitarias que vía la facultad de invertir en educación les permite estafar a jóvenes con educación de mala calidad. Todos esos temas se deberían mejorar. Muy bien. Y me parece que en ese sentido es positivo que se haya anunciado un diálogo. Hoy día nosotros en la bancada de Frente Amplio justamente habíamos en horas de la tarde lanzado un tema de un pacto por la educación que podría ser un tema importante, ¿no? Te agradezco por tus declaraciones, Marco, muy amable. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Amigos, una pausa comercial y regresamos enseguida con Dieter Columbus en Redes y Poder. Permiso.